Bueno, vamos a ver hoy las funciones lógicas de Excel. Bueno, estas funciones nos permiten comprobar, pues, o nos devuelven resultados que se llaman resultados booleanos. Los resultados booleanos pueden tener dos valores, o verdadero o falso, nada más. Bueno, entonces estas funciones lógicas que implementa Excel también la mayoría de ellas suelen estar también, se suelen utilizar en todos los lenguajes de programación. Entonces, bueno, vamos a pasar a verlas. Algunas de ellas son muy fáciles. Bueno, la primera, la función falso, pues esta función es muy simple, muy sencilla. Esta simplemente devuelve el valor booleano falso. Ya está. Y no lleva nada entre paréntesis. Entonces esta función, para utilizarla, pues es así de fácil. Falso, abro paréntesis, cierro paréntesis. Nada más. Y devuelve el valor falso. No hay mucho más que ver en esta función. Bueno, pues igual que está la función falso, está la función verdadero, que pues es análoga a la función falso. La función verdadero devuelve el valor booleano verdadero. Bueno, y tampoco lleva nada entre los paréntesis y se utiliza así de fácil. Se pone verdadero y ahora abro y cierro paréntesis y ahí está, el valor booleano o lógico verdadero, verdadero y falso. Bueno, la siguiente función, la función no, pues la función no lo que hace es que le da la vuelta a un valor booleano, es decir, si yo tengo verdadero y le aplico un no, pues entonces verdadero se convierte en lo contrario, que es decir, es falso. Convierte un valor booleano en su opuesto. Bueno, por ejemplo, voy a poner aquí verdadero. Bueno, para poner verdadero lo podemos poner con la función verdadero o también podemos ponerlo directamente verdadero y ya está. Y lo mismo pasa con falso. Con falso puedo poner falso, paréntesis, paréntesis o falso directamente. Bueno, pues voy a aplicar aquí en la columna de al lado, voy a poner voy a utilizar la función no para comprobar que esto se cumple, ¿no? Voy a poner no. Ahora, la función no sí lleva algo dentro de los paréntesis, que es o un valor booleano directamente o una condición que devuelva algún valor booleano. Bueno, entonces selecciono esa celda que tiene un verdadero, le doy a intro y la función no le da la vuelta. Es decir, como aquí hay verdadero, pues la función no le da la vuelta al verdadero. Sería falso. Bueno, voy a copiar esa misma función, la voy a bajar para abajo y aquí vemos que efectivamente, como aquí hay verdadero, pues el no lo que hace es que le da la vuelta. Aquí hay falso, pues le da la vuelta y lo convierte en verdadero, igual que aquí abajo. Bueno, por ejemplo, voy a... Si yo, si yo utilizo una función, o sea, si yo utilizo una comparación para saber si dos números son iguales, por ejemplo, o uno mayor que otro, por ejemplo, voy a poner 5 menor que 6. Vale. Aquí, como 5 es menor que 6, el resultado es verdadero. Si cambio el menor que por un mayor que, como 5 no es mayor que 6, entonces me pone falso. Bueno, pues eso mismo lo puedo meter yo, por ejemplo, dentro de una función no. ¿No?
Aquí dentro de la función no puedo poner cualquier condición que yo quiera comprobar, como por ejemplo esa misma que he puesto yo antes. 5 es menor que 6 y me dice falso. O sea, como si es verdadero, que 5 es menor que 6, pero como está dentro de la función no, entonces le da la vuelta y en vez de ponerme verdadero, le pone falso. Entonces, la función no da la vuelta al valor lógico o valor booleano que haya en su interior. Así de sencillo. Bueno, la siguiente función, la función o, es una función que se aplica mucho en informática y sobre todo en programación. Bueno, la función o sirve para comparar o para tener en cuenta varias condiciones a la vez. Entonces, la función o devuelve verdadero si al menos una de sus condiciones o valores booleanos es verdadero. Vale. Entonces, la función o se puede utilizar así de esta manera. O. Voy a poner primero aquí, por ejemplo, falso, punto y coma, falso, punto y coma, falso. Bien. Como vemos, aquí puedo meter dos condiciones, o sea, o dos valores booleanos, tres valores booleanos, cuatro, cinco, los que yo quiera, o incluso puedo sustituir esos valores booleanos por condiciones. Por ejemplo, voy a poner aquí otra que es 5 mayor que 6. Es una condición que en este caso devolvería falso, ¿vale? Entonces, los cuatro valores booleanos que yo tengo aquí, como todos son falsos, entonces aquí me dice la función o devuelve verdadero si al menos una de sus condiciones o valores booleanos es verdadero. Aquí no tengo ningún verdadero, voy a ver el resultado. Le di a intro y efectivamente me pone falso. Lo voy a cambiar ahora, voy a poner cualquiera de estas condiciones, la voy a cambiar a... Bueno, voy a meter la función no, aquí anidada dentro de la función o, con el primero de los falsos que hay aquí. Por lo tanto, aquí aunque tengo un falso, pero como está dentro de la función no, pues la función no lo va a convertir en verdadero, por lo cual ya la función no ya va a tener un verdadero. Entonces, va a ser verdadero, falso, falso y falso. Como hay al menos un verdadero, el resultado final va a ser verdadero. ¿Vale? Entonces la función o funciona así. Si de todos los valores lógicos o booleanos que le metamos, si al menos uno de ellos, como mínimo uno de ellos es verdadero, al final eh, el resultado final es verdadero. Así es como funciona la función o. Y luego tenemos la función i, voy a saltarme estas dos que hay aquí en medio. La función i, pues también es muy utilizada en informática y sobre todo en programación. La función i devuelve verdadero solamente cuando todos sus valores lógicos o condiciones son verdaderas. Entonces, voy a poner aquí y abro paréntesis, ahora pongo verdadero, verdadero. Voy a poner para aquí una condición que, por ejemplo, 7 es mayor que, perdón, menor que 9, ¿vale? Y que eso da verdadero, claro, y luego pongo verdadero. Bien, como vemos, todas ellas son verdaderas. Entonces vamos a ver el resultado. El resultado final es verdadero, correcto. Bueno, voy a cambiar solamente una de ellas, la voy a cambiar y la voy a poner falso. Pues puedo poner directamente falso, falso, ¿vale? Entonces, esta será falsa, las demás son verdaderas. ¿Cuál será el resultado final? Falso. Es decir, en cuanto en la función i una de sus parámetros o argumentos sea falso, el resultado final de la función i será falso, totalmente. Esta función, ya digo, es muy importante en informática y sobre todo en programación.
Bueno, vamos a pasar ahora a una función muy importante que tiene su equivalente también en los lenguajes de programación, que es la función si. En los lenguajes de programación el equivalente es la función if o la estructura de control if. Entonces, sí. Esta función comprueba una condición y si es verdadera la condición, devuelve un valor en la celda y si no, devuelve otro valor. Bueno, esto lo vamos a ver con un ejemplo muy claro. Voy a poner aquí, los resultados, como, si fueran, por ejemplo, los resultados de un examen. Entonces, voy a poner alumno 1. Voy a poner varios alumnos. Pincho, arrastro. Excel automáticamente me va poniendo todos los demás alumnos. Y ahora voy a poner aquí las notas que han sacado esos alumnos o las calificaciones que han sacado esos alumnos en ese examen. Bien, sabemos que para que un alumno apruebe debe sacar un 5 o más que 5. Y si no, pues suspenderá. Bueno, pues entonces voy a coger estas tres celdas, estas tres columnas, les voy a poner un borde, ¿vale? Los voy a centrar, me gusta más que esté centrado. Bien, entonces voy a hacer aquí, en esta última columna, en la tercera columna, voy a hacer que aparezca la palabra aprobado si el numerito correspondiente de esta celda es mayor o igual que 5 o suspenso en el caso contrario. Entonces, esto lo puedo hacer de esta manera. Igual, bueno, voy a hacerlo con el asistente. Me vengo al asistente, busco aquí las funciones lógicas, ¿vale? Selecciono la función sí, aceptar, y la función, aquí me dice prueba lógica. Bueno, pues la prueba lógica que tiene que comprobar es si el numerito que hay en esta celda de aquí es mayor o igual que 5. Entonces, marco ahí y ahora pongo mayor o igual, ¿vale? Mayor o igual es pues poner esos dos caracteres juntos. Y luego pongo un 5, ¿vale? Fijaros, aquí ya da como resultado de evaluar esa condición, me dice que es verdadero. Perfecto. Bueno, entonces, valor si verdadero. ¿Qué debe aparecer en esta celda si el valor, o sea, si la prueba lógica o la condición es verdadera? Pues entonces, aprobado. Bien. Valor si falso, es decir, si esta condición devolviera falso, pues, ¿qué tendremos que poner? Pues suspenso. Vale. Como podemos ver, el Excel automáticamente la palabra aprobado y la palabra suspenso las pone entre dobles comillas. Bien, pues le doy a aceptar, ¿vale? Y me dice que este alumno pues, ha aprobado porque tiene una nota mayor o igual que 5. Bueno, pues si esto mismo lo pincho y lo arrastro para abajo, pues vemos que, por ejemplo, este que tiene un 4, aquí me sale suspenso, este que tiene un 3 también suspenso, etcétera, etcétera. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, voy a poner aquí, he puesto cada alumno la nota que ha tenido, pero ahora voy a poner aquí en esta columna la edad de los alumnos, por ejemplo, bueno, voy a ponerla con la función aleatorio.entre y aleatorio.entre, por ejemplo, entre 16 y 19. Vale, ahora pincho, arrastro y luego voy a copiar los valores para que se queden fijos. Copiar y pegado especial de valores. Vale, y ahora esta celda de aquí la elimino. Bueno, voy a poner estas celdas con borde, las voy a centrar y ahora voy a poner aquí en este caso que me diga si es mayor de edad o menor de edad. Entonces, aquí pongo igual, sí,
¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica debe ser si el número que hay aquí es mayor o igual que 18, mayor o igual que 18, entonces si es mayor o igual que 18, el alumno es mayor de edad. Entonces tengo que ponerlo entre dobles comillas, por eso empiezo poniendo las dobles comillas y ahora pongo mayor de edad. Bien, cierro dobles comillas. Y ahora, punto y coma, y ahora valor si falso. Es decir, si esta condición devuelve falso, pues, ¿qué debe aparecer ahí? Pues abro dobles comillas y ahora pongo menor de edad. Bueno, simplemente voy a poner menor. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy a intro. Bien, y vemos que aquí el primero de ellos, el primero de los alumnos, que tiene 19 años, pues aquí me pone automáticamente mayor de edad. Pincho y arrastro y aquí me dice que este es menor, 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 menor y menor. Todos los demás son mayores de edad. Y esto lo hace automáticamente Excel. ¿Qué pasa si alguna de estas celdas las cambio? Por ejemplo, esta que son 19 voy a poner un 16. Pues automáticamente aquí se ve reflejado el resultado de haber evaluado la función sí para comprobar si esa si la edad es mayor o igual que 18, pues entonces mayor de edad y si no, pues menor, ¿no? Como hemos visto antes. Bien, pues la función sí, como digo, es una función muy importante. Bien, y por último, la última función que vamos a ver de las funciones lógicas es la función sí.error. Sí.error. Bueno, hemos visto en otros vídeos anteriores que Excel de vez en cuando pues, proporciona o devuelve en las celdas distintos tipos de errores, ¿no? Entonces, cuando sale un error en Excel, pues sale una cosa muy rara en la celda correspondiente. Entonces, la función sí.error lo que hace es que si una función que nosotros utilicemos devuelve un error, pues entonces en vez de que en lugar de que salga el error por pantalla o en la celda correspondiente, pues se mostrará un mensaje determinado en la celda. Y si no hay error, pues entonces se mostrará otra cosa. ¿Vale? Entonces, esta función devuelve un valor determinado en caso de que una función anidada dentro de ella devuelva error. Bien, vamos a poner un ejemplo para que se vea bien. Bien, en el vídeo anterior estuvimos viendo las funciones de texto y había una función de texto que se llamaba encontrar, que lo que hacía era que buscaba una palabra dentro de un texto y devolvía la posición de esa palabra dentro de ese texto, pero si esa palabra no la encontraba dentro del texto, entonces devolvía un error. Pues vamos a utilizar esa función como ejemplo para ver el uso de la función sí.error. Bien, voy a poner aquí, hoy, voy a poner un texto largo, hoy es 3 de mayo de 2022, hace un buen día en la calle, aunque ayer por la tarde llovió bastante. Bueno, por ejemplo. Bien, ahora voy a poner aquí la palabra que quiero buscar. La palabra que quiero buscar es buen. Vale, entonces ahora voy a poner aquí la función encontrar o hallar que me va, bueno, a encontrar es una y hallar es otra muy parecida, pero bueno, voy a utilizar la función encontrar. Vale, el primer parámetro que tenemos que buscar, tenemos que meter en la función encontrar es texto buscado. ¿Qué texto queremos buscar? Pues el texto que queremos buscar es lo que yo escriba en esta celda de aquí. Vale, marco esa celda de ahí y ahora punto y coma. Y ahora dentro del texto se refiere a que dónde está, dónde quiero buscar yo esa palabra, ¿no?
Pues aquí, en esta celda de aquí. Vale. Y número inicial me indica a partir de qué número yo quiero a partir de qué carácter alfanumérico yo quiero empezar a buscar el valor. Pues a partir de la letra número 1. Bien, bueno, pues me dice 35, ¿no? Es decir, que la palabra buen la he encontrado aquí dentro, aquí está, efectivamente, y está en la posición número 35, ¿no? La B, la primera letra, está en la 35. Perfecto. Bueno, pues voy a cambiarle la palabra a buscar, en vez de buen, voy a poner bueno, ¿vale? Ahora, si cambio esa palabra, ahora vemos que la función encontrar devuelve un error, ¿vale? Bueno, si yo no quiero que el error salga así directamente en la celda, pues para ello puedo utilizar la función si.error. Entonces, lo que tengo que hacer es esta función, la función encontrar, meterla o anidarla dentro de la función si.error. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, pues eso me voy a venir a esta celda y lo voy a poner aquí para que no nos liemos. Si.error. Abro paréntesis. Bueno, esta función solamente tiene dos parámetros, ¿vale? Aquí en este caso no hay una condición que se evalúe como en la función sí, sino que la propia condición a evaluar es si se genera un error, entonces pues que se muestre el valor aquí en valor si error. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es aquí dentro, en el primer parámetro, tenemos que anidar esa función que hemos puesto aquí antes. Entonces, esa función era encontrar, ya no hay que poner el símbolo igual al principio de la función encontrar. Abro paréntesis, ahora texto buscado. ¿Qué texto estamos buscando? Pues el texto que yo escriba aquí, en esta celda. Punto y coma. ¿Dónde queremos buscar esa palabra o ese texto? Pues en esta celda de aquí. Punto y coma. ¿Y a partir de qué letra tenemos que empezar a buscar? Pues a partir de la 1. Bien, cerramos paréntesis. Esto, a ver, un momento. Esto conforma lo que es el primero de los argumentos dentro de la función si.error. Vale. Bueno, entonces, si esto no devuelve error, pues me va a devolver un número en la celda que me diga, pues esa palabra está en la posición número 35, como me ha dicho antes. Bien, pero ¿qué pasa si esa función genera un error? Pues entonces ahora, pues lo que vamos a poner en la celda, por ejemplo, puede ser no se ha encontrado la palabra buscada. Por ejemplo, eso hay que ponerlo entre dobles comillas. Y ahora cerrar paréntesis, le doy a intro y bien, ahora en vez de que aquí aparezca valor, como salía antes, pues ahora me pone no se ha encontrado la palabra buscada, ¿vale? Entonces, para eso sirve la función si.error. El truco aquí simplemente es anidar correctamente la función que puede generar el error, anidarla correctamente en el primero de los argumentos de la función si.error y como segundo de los argumentos, pues hay que poner el valor o el mensaje que yo quiero que salga en la celda correspondiente si en el caso de que pues, haya habido algún error. Y ya está. Así de sencilla, bueno, así de sencilla no, porque tiene su pequeña complicación, pero tampoco mucho, la función si.error. Bueno, pues con esto terminamos las funciones lógicas, que yo considero pues, más importantes para la mayoría de las personas que utilicen Excel, así como para los alumnos de grado medio de informática.